La clase pasada habíamos comenzado con la función de satisfacción, clasificamos las diferentes sentencias judiciales. Hoy vamos a dar un tema muy importante de los efectos de la sentencia, que es la cosa juzgada. ¿Alguien me puede decir qué es la cosa juzgada? ¿Pudieron leer? Bueno, Couture lo ha definido como la eficacia que adquieren las sentencias judiciales cuando no admiten ningún otro medio impugnativo ni recursos y le adquieren determinadas características que son de coercibilidad, inmutabilidad e irreversibilidad. Esta característica de la cosa juzgada es solamente para los actos jurisdiccionales, pero no todos los actos jurisdiccionales adquieren esta calidad. ¿Ah? ¿Y por qué les parece qué fundamento existe para que, llegado un momento, esa sentencia judicial sea una verdad jurídica, no se pueda modificar, no sea recurrible? ¿Qué les parece? Para tener seguridad jurídica. Muy bien, Pérez, Santiago. ¿Qué más? Sí, por un tema de la certeza, básicamente, y que después no se sepan los efectos que se vayan a hacer cuando ya haya pasado todo lo que no se puede impugnar ni nada por el estilo. O sea, que todo el mundo sepa que eso vale, Sí, que muy es bien, Marta. eficaz. Aval ha dicho que llega un momento que en una determinada altura de la discusión es necesario dar una certeza a esa sentencia jurídica y por lo tanto no puede ser recurrible. Acá tenemos que clasificar lo que es la cosa juzgada formal y material. La cosa juzgada formal se habla de la irreversibilidad de la sentencia, es de la irrecurribilidad. No existe, no podemos recurrirla en ese mismo proceso, ya llega un momento que no admite ningún medio impugnativo. Y ese se aplica en ese proceso. Pero, por ejemplo, en el juicio ejecutivo, cuando ya no admite impugnación, tenemos el juicio ordinario posterior. Es decir, esa cosa juzgada formal es irreversible en ese proceso, irrecurrible en ese proceso, pero admite otra verificación en otro proceso, como por ejemplo, el ejemplo clásico es el proceso ejecutivo. Después tenemos la cosa juzgada material. ¿Quién me puede decir qué es la cosa juzgada material? Es cuando no, si bien no pueden modificarse en ese proceso, pero tampoco en los posteriores. Esa es la diferencia con la formal. Es inimutable. Muy bien. Cuando se habla de cosa juzgada material, se habla de inmutabilidad. No se puede modificar, como dijo Marta muy bien, en ningún otro proceso. Es decir, que existe la imposibilidad de modificarse. Es una verdad jurídica absoluta. Y se ha tratado el tema del proceso rebus sic stantibus, que es, por ejemplo, en los procesos de alimento, en los cuales tenemos, por ejemplo, una sentencia firme de alimentos. Supónganse en que se condena al padre de los menores a un determinado pago de una pensión alimenticia, y a lo largo de la vida esa situación, esa ecuación entre la necesidad del niño y los ingresos del obligado van a ir cambiando. Supónganse que el niño es ahora adolescente, el padre aumentó sus ingresos o fue despedido. Esa situación va cambiando y se ha cuestionado si esa sentencia de pensión alimenticia puede ser o no adquirir la cosa juzgada material. Tradicionalmente se decía que no, que solamente admitiría la cosa juzgada formal, pero la doctrina moderna ha entendido que cuando existe una modificación es un proceso diferente, es decir, se modifica la situación que se analizó en un principio, entonces estamos hablando de otro proceso, y sí adquiriría también la cosa juzgada material. Yo les voy a decir, en el libro de Tarigo van a encontrar, esta es la doctrina mayoritaria. En el libro de Tarigo van a encontrar la doctrina minoritaria, que es seguida por Cannaluti, acá en Uruguay por Arlas y Tarigo, en el cual da una característica diferente a lo que es la cosa juzgada formal y material. Él dice que critica esta posición mayoritaria, entendiendo que tanto la característica de
inmutabilidad como de irreversibilidad, a que es la misma cualidad que tiene la sentencia de imperativa, de coercible, y por lo tanto considera primero que las sentencias tienen una imperatividad que se llama la cosa juzgada material, y respecto a la cosa juzgada formal, Tarigo lo que sostiene, digo, siguiendo la posición de Carneluti, es que sería inmutable. ¿Ah? ¿Y qué sentencias adquieren la calidad de cosa juzgada? La calidad de cosa juzgada formal. Para eso debemos ir al artículo 215 del CGP. La definitiva, Ahí. la Las definitiva definitivas, muy bien, y sí. ¿Y qué otra? las La interlocutorias interlocutoria. con fuerza definitiva. Interlocutorias con fuerza definitiva. En lo que establece el artículo 215 del CGP. ¿Alguien se anima a leerlo al principio, la primera parte? Las sentencias interlocutorias, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo siguiente, y las sentencias definitivas pasarán en autoridad de cosa juzgada. Hasta ahí. ¿Recuerdan cuál es, por ejemplo, una sentencia definitiva, un ejemplo que me puedan dar, un ejemplo de sentencia interlocutoria con fuerza definitiva? Cuando no sean susceptibles de recurso, cuando vencen los plazos o dejan pasar los plazos. Sí, esas son las características que ahora vamos a ver que están determinadas en el artículo 215. Pero, por Cuando se ejemplo, pronuncian en el fondo del asunto. en el fondo del asunto, muy bien, una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Por ejemplo, existe un proceso en el cual... Ejemplo del ¿Sí? trabajo domiciliario, la de situaciones jurídicas, que era que se manifestaba el tribunal sobre la... Ay, no me acuerdo, era el 119. Tú decís del trabajo que dieron. Sí, el de situaciones jurídicas. Eso era una sentencia interlocutoria, pero con fuerza definitiva, porque rechazaba algo de que rechazaba anticipadamente el objeto del proceso. Sí, el trabajo que hicieron, el 119. También puede ser una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva. El caso, por ejemplo, que se interpone una excepción de causidad o de prescripción y se clausura el proceso no por resolver el asunto, sino porque hace lugar a esa excepción previa que están estipuladas en el artículo 133. ¿Ah? Y dependía de la instancia. ¿Cómo? Perdón. También no dependía de la instancia, aunque eso según doctrina, si importaba o no la instancia, esa era la Sí, también lo dimos la clase pasada, eso muy bien, Santiago, sí. Vamos a ver ahora el artículo 215, el numeral primero. ¿Quién se anima a leerlo? Dice cuando ya no sean susceptibles de recurso. O sea, que el 215 lo que determina, gracias Alicia, el 215 lo que determina es la cosa juzgada formal respecto a las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva. Entonces, el numeral primero, que para Val sería la regla general, y luego los tres numerales siguientes serían ejemplos de este numeral, es pasarían a cosa juzgada formal cuando ya no sean susceptibles de recursos. Y luego van a ver en procesal 1 cuáles son los recursos frente a estas sentencias, que son de aclaración, ampliación, apelación, recurso de queja por negación de apelación y casación, dejando fuera el recurso de revisión, porque si bien la norma del recurso establece que son frente a sentencias judiciales firmes, o sea que está hablando ya de que son sentencias que adquieren la calidad de cosa juzgada. Son todos los recursos salvo el recurso de revisión. ¿Tá? Vamos a ir entonces al numeral segundo. Si las partes las consienten expresamente. Acá existe una manifestación de voluntad expresa. Son las propias partes que las van a consentir. O sea que esa voluntad de las partes de que va a adquirir la calidad de cosa juzgada formal.
¿Y esto qué les parece? ¿Esto con qué principio que ya dimos al principio del curso, de que las propias partes resuelvan y consientan la sentencia? ¿Qué les parece? ¿Qué principio está teniendo El acá? dispositivo, principio dispositivo. Dispositivo. Muy bien, el de autonomía de las partes, el principio dispositivo. Muy bien, Verónica. Y el siguiente numeral, el 3, si alguien lo puede leer, del 215. Si se dejan transcurrir los plazos de impugnación sin interponer el correspondiente recurso. O sea que diferente a la otra situación, que es una manifestación expresa, en este caso es una manifestación tácita. El silencio, lo que se interpreta que el silencio en este caso es una aceptación de lo que es la sentencia. Deja transcurrir el plazo sin recurrir, entonces la sentencia pasa a quedar firme en autoridad de cosa juzgada. Y el siguiente numeral, cuando los recursos interpuestos ya han sido resueltos. Ese es el numeral 4. Es decir, que ya no admite ningún otro medio impugnativo, entonces pasa a autoridad de cosa juzgada. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Luego tenemos qué pasa con las providencias de mero trámite. Hasta acá hemos visto el 215 que regula las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva. ¿Qué pasa con las sentencias de mero trámite? ¿Recuerdan las cuales eran? Que las dimos la clase pasada. Orientada al impulso. Orientada al impulso, muy bien. ¿Qué Son más? para ¿Qué dar más? Son sentencias que no versan sobre el fondo de la cuestión, sino es simplemente para que el proceso avance. Muy bien. Profesora, y Sí. según el 214, o sea, porque ahora lo estaba leyendo, Sí. o sea, las de providencia de trámite da a entender que pueden ser ratificadas y modificadas en cualquier momento. O sea, Muy bien, Alexia. como lo que vimos en la clase pasada, que puede ser de oficio o por iniciativa de las partes, ¿no? Perfecto, muy bien. Como dice Alicia, las providencias de mero trámite que no resuelven sobre el asunto, sino que ordenan el proceso, pueden modificarse, ya sea solicitud de la parte o del tribunal, y ya sea por razones de fondo o de forma. Vamos a dar ejemplos, dice razones de forma o de fondo. Supónganse que se presenta una demanda, se le confiere traslado al demandado, el demandado contesta, interpone excepciones. El tribunal, sin conferir traslado en proceso de conocimiento, corresponde que, interpuestas las excepciones, el tribunal confiera traslado a la contraparte. Supónganse que no le da traslado, que dispone el señalamiento de audiencia. El juez, advertido de su error o a través de las partes, modifica esa mera providencia. ¿Ah? Y también puede ser de fondo cuando, por ejemplo, el demandado se allana la demanda. El 134 del CGP establece que cuando se allana dicta sentencia definitiva en forma inmediata. Supóngase que el tribunal dispuso el señalamiento de audiencia. Advertido de su error, va a modificar esa providencia de mero trámite. Pero el 214 establece un límite. ¿Cuál es? Si tienen a mano ahí el 214, ¿qué dice al final? Pero preclusión. Hasta que operado la preclusión. Muy bien, Antonella, muy bien, Santiago. El 214 establece, salvo si ya se ha operado la preclusión. ¿Y qué se entiende por preclusión? Una etapa del proceso que ya pasó y no Se escucha cortado, Franco. Que es una etapa del proceso que ya pasó y no se puede retrotraer hacia allí. No, muy bien. Tiene que seguir desde donde estaba. Supónganse que ni las partes ni el juez, en el ejemplo que seguimos dando, no advirtieron ese error. La audiencia se celebró,
O sea que ya precluyó esa etapa. Igual el tribunal en esa audiencia advertido también por el artículo 25 puede suspender la audiencia y conferir traslado de las excepciones. Pero esa mera providencia que había señalado la audiencia, si se señala la audiencia y se celebra, ya esa etapa ya precluyó. ¿Ah? Sin embargo, se ha entendido que esa preclusión es relativa, porque ahora vamos a estudiar el artículo 216, que establece que las sentencias interlocutorias que no ponen al fin el proceso pueden modificarse con la sentencia definitiva. Entonces Aval nos dice, si se puede más, se puede menos. Es decir, si una sentencia interlocutoria se puede modificar en la sentencia definitiva, también se entiende que la mera providencia se podría modificar en la definitiva. ¿Entienden? ¿No, Camila? ¿Puedes repetir? Sí, no. Sí. Gracias. El 214 establece que las providencias de mero trámite se pueden modificar en cualquier momento, pero establece un límite, que es la preclusión, que es cuando ya una etapa, recuerden que todos los actos son, o sea, preclusivos, ¿ah? Pero, sin embargo, Aval ha sostenido, la doctrina sostiene que como existe el artículo 216, en el cual las sentencias interlocutorias que no ponen fin al proceso se pueden modificar en la definitiva, se ha entendido que esa preclusión es relativa, porque el juez en la sentencia definitiva podría modificar también esa sentencia de mera provisoria, de providencia de trámite. O sea, se podría modificar también en la sentencia definitiva. ¿Entendió? Sí, gracias. Nada. Bueno. Ahora pasamos entonces a la eficacia de las sentencias interlocutorias que no ponen fin al proceso, que es el artículo 216. Por ejemplo, supónganse el tribunal, de acuerdo al poder deber que tiene por el artículo 24, puede no admitir una prueba o por el despacho saneador puede resolverse una excepción previa, fijar el objeto del proceso de la prueba, pero luego, cuando dicta la sentencia definitiva, puede modificar esa sentencia interlocutoria que no pone fin al proceso. Eso está establecido en el artículo 216 y habla sobre qué, sobre el principio de preclusión y el principio de economía procesal. ¿Ah? Pero también establece un límite. ¿Qué dice el artículo? Siempre que ello no importe retrotraer el procedimiento. ¿Qué entienden por esto? Que no haga que retroceda el procedimiento. Sí, por el Aplicación principio de preclusión. De preclusión, muy bien. Y el principio de economía procesal, que no permite que si esa modificación de la sentencia se considere que va a retrotraer el proceso, eso no se podría hacer. Por ejemplo, ¿qué les parece? Vamos a pensar en las excepciones establecidas en el artículo 133, cuáles podrían ser de las sentencias interlocutorias que no ponen fin al proceso, que podrían modificarse en la sentencia definitiva. Supongamos que no hizo lugar a la excepción de cosa juzgada, o de prescripción, o de transacción, y luego a lo largo... ¿Cómo? ¿Litispendencia?
Sí, litispendencia también, muy bien Camila. Y luego del proceso, el juez al tribunal, al valorar la prueba en el dictado de la sentencia definitiva, considera que sí, que efectivamente existió una prescripción, que efectivamente existió una litispendencia. Entonces, en esa sentencia definitiva, esa sentencia interlocutoria que estaba firme se va a modificar. ¿Ah? Es también, por ejemplo, el objeto del proceso y de la prueba. Se ha entendido que también en la sentencia definitiva el tribunal podría limitar el objeto del proceso y de la prueba. Así también en los medios probatorios. Supónganse, ustedes dieron en la etapa donde se valora y se admiten los medios probatorios. Supónganse que el tribunal ha admitido un medio probatorio y luego el dictado de la sentencia definitiva, después de analizado todo el proceso, considera que esa prueba es innecesaria o impertinente, entonces en la sentencia definitiva la rechaza. Existió una sentencia interlocutoria que admitió esa prueba y luego en la definitiva está modificando la sentencia interlocutoria. ¿Entienden? Sí. Bueno. Permiso, Ahora Victoria. vamos a ver la cosa justa. Permiso, ¿Sí? Leticia. Nada más para Sí. una cuestión para que ellos tengan claro que vos lo explicaste muy bien. La cuestión es así, muchachos. Lo de no retrogradar el proceso es una cuestión sustancial. ¿No? Como muy bien les explicaba la profesora, no es solamente no volver para atrás el proceso, porque si se modifica, de alguna manera, ópticamente se está volviendo para atrás. Imaginen el caso inverso, imaginen que el juez rechazó un medio de prueba, una prueba documental, la declaró manifiestamente improponible, manifiestamente inconducente en la audiencia preliminar, o peor, la declaró inadmisible. Luego de que la declaró inadmisible, por tanto, las partes siguieron debatiendo en el juicio con esa prueba o sin esa prueba. Cuando presentaron los alegatos finales, lo hicieron sin esa prueba. Si el juez, en base al 216, en la sentencia definitiva dice, no me equivoqué, voy a incorporar esa prueba documental que dije que era manifiestamente, que dije que era inadmisible, lo que sucede es que retrogrado violentando la preclusión del juez, porque afecto al derecho de defensa de las partes, que litigaron pensando que eso estaba fuera del proceso, metiendo algo que estaba afuera. Cosa distinta que no sería retrogradar es si el juez admitió un medio de prueba porque no lo consideró impertinente, pero cuando está en la sentencia se da cuenta que es manifiestamente impertinente, pues allí sí no retrograda, porque no altera el derecho de defensa. No aparece una sorpresa al final del juicio. Esos son los límites. Y como verán, y como bien le explicó la profesora, en definitiva, si bien parece ser que la ley habla de que la cosa juzgada alcanza las definitivas y hace las interlocutorias con fuerza definitivas, respecto de las interlocutorias simples existe una verdadera preclusión, que es no poder retrogradar el proceso. ¿Y cuándo se retrograda? Cuando se pasa una etapa, se vuelve a una etapa anterior, afectando el derecho de defensa. Nada más eso, Leticia, adelante. Bien, bien. Bueno, y ahora vamos a ver la cosa juzgada material. ¿Qué dijimos que era? ¿Qué característica tiene la cosa juzgada material? La inmutabilidad, que no puede tratarse en otro proceso. El fallo que se da en otro proceso va a tener consecuencias en otros procesos, no se va a poder rever la situación. Esa cosa juzgada material, se exigen determinadas características para que esa sentencia adquiera esa calidad. Y lo encontramos en el artículo 219, que es, primero, estar en un proceso contencioso. Y cuando hablamos de proceso contencioso, entonces, ¿qué quedaría fuera? El proceso... El voluntario. El voluntario, muy bien, Verónica. Y la ley exige además una triple identidad para que adquiera la cosa juzgada
material, que está establecido en el artículo 19, que habla que sean las mismas partes que versen sobre el mismo objeto y la causa. Que sean las mismas partes, se ha cuestionado la doctrina si quiere decir que tenga la misma posición en otro juicio. Por ejemplo, si iniciamos un juicio de cumplimiento del contrato y la parte demandada interpone la acepción de contrato no cumplido, y si en otro proceso existe un fallo en el cual hace lugar a la demanda, es decir, exige el cumplimiento del contrato, y luego en otro proceso esa misma parte demandada se presenta como actor exigiendo la rescisión del contrato por contrato no cumplido, se entiende que existe cosa juzgada, más allá que hay una viceversa, es decir, en este caso sería el demandado pasa a ser actor. ¿Ah? Y luego también se necesita que sea el mismo objeto, es decir, el mismo bien de la vida y la misma causa. No sería la misma causa, por ejemplo, si nosotros presentamos una acción reivindicatoria y en otro proceso iniciamos un desalojo. ¿Hasta acá van entendiendo? ¿Sí? Por ejemplo, también vamos a dar un ejemplo de proceso de familia. Una madre inicia una acción de investigación de paternidad a una determinada persona, se declara por sentencia que es el padre del niño Juan Pérez, y luego cuando la madre inicia un juicio por pensión alimenticia, el padre se presenta se presenta contestando y diciendo que no es el padre. En ese caso también, ya la sentencia anterior adquirió la calidad de cosa juzgada material y por lo tanto esa misma situación no se podría volver a analizar en este proceso. ¿Ah? Eso está hablando de la existencia de un proceso contencioso que ha adquirido la calidad de una sentencia judicial firme. Si me permite, Leticia, otro ejemplo que les puede ayudar, Sí. para que vean el tema de las posiciones que explicaste muy bien, que es un caso de la vida real. Una empresa vio incendiado su establecimiento comercial, y entonces intenta demandar a la contraparte, una empresa vio incendiado su establecimiento comercial e intenta demandar a la contraparte y vence en juicio y se declara que el incendio se produjo en el comercio de al lado y lo condena a indemnizar. Luego el condenado, en otro juicio, intenta demandar a la UTE diciendo que fue la UTE la que le causó el siniestro. Y obviamente allí ya no era demandado, ya era actor. Y UTE, por un efecto que Leticia les va a explicar ahora después, que es el amparo del tercero en la cosa juzgada, dijo, no, usted ya fue condenado en juicio y ya se dijo que usted fue el responsable. Así que ahora no venga a demandarme a mí, y UTE ganó. Para que vean, es un caso extremo, pero para que vean cómo la posición no importa. Lo que importa es que el objeto ya se procesó. Disculpa, Leticia. No, bien. Bueno, ahora vamos a ver entonces respecto a eso, la eficacia que tiene la sentencia judicial. Y para ello tenemos el artículo 218, que la cosa juzgada primero aquí atañaría a las partes del proceso, tanto parte actora demandada como terceros, y además a los sucesores a título universal. Luego hay otros terceros que también comprendería la cosa juzgada material, que están establecidos en el artículo 218, que son, que establece el numeral segundo, a los codeudores solidarios, por ejemplo, en el caso de una sentencia judicial firme de condena, que en el proceso de ejecución se va también contra el fiador, que no formó parte del proceso inicial, pero es un codeudor solidario. Y también los titulares del dominio desmembrado cuando se refiere a un desmembramiento que no es el propio respecto del bien. Por ejemplo, el derecho real limitado. Supónganse que hubo una sentencia de condena de un usufructo
y esa sentencia también le va a alcanzar al que tiene la nuda propiedad. ¿Ah? Otros terceros que también le atañen es los socios, establece el 218.3, otros terceros que son los socios, los comuneros, los terceros de cuyos derechos dependen las partes. La calidad de cosa juzgada para que alcance a estos terceros se requieran determinadas características, que son que esos terceros se amparen en la decisión, que es el ejemplo que dio el profesor, que dijo que UTE tenemos una sentencia firme, es decir, que el tercero en el juicio se amparó a la decisión judicial. También puede ser, establece el 218.3, que alcanza la cosa juzgada cuando ha tenido conocimiento del juicio, y acá la doctrina ha entendido que para respetar las debidas garantías es necesario que sean la citación de terceros, que estén comprendidos por el artículo 53, que sean citados en el juicio, y además atañe a los terceros cuando surge la información registral. Recuerden que hay acciones, por ejemplo, reivindicatoria o pauliana, que se inscriben esas demandas. Entonces, si de la información registral se podía tomar conocimiento, también están comprendidos esos terceros. ¿Ah? ¿Y qué pasa con los intereses difusos? ¿Recuerdas qué son los intereses difusos? El artículo 42, que ya lo dimos. Pueden, no sé, tengo un ejemplo muy bobo. ¿Sí? Ponele un hueco en la calle, y entonces yo puedo ir a iniciar una demanda por eso que pasó en la calle, que hay un hueco, y también lo puede ir a hacer otro vecino, o sea, pueden ir varias personas por el mismo hecho. ¿Puede ser? Empezar la demanda. En realidad, un interés difuso puede ser un grupo indeterminado de personas que le atañe una determinada situación. Podría Por ser ejemplo, así puede que ser el medio ambiente, puede ser un tema el medioambiental. medio ambiente sí son los más, pero el de Camila podría ser también, el de medio ambiente son los ejemplos más clásicos de si en determinada población se ven afectados o son determinados consumidores, consumen determinados bienes. Es el ejemplo más clásico de intereses difusos. ¿Ah? En ese caso particular, que está establecido en el artículo 42 del CGP, quienes pueden interponer esa demanda, que es un grupo incierto de personas, ¿qué pasa con la sentencia de condena? ¿A qué consecuencias va a tener? ¿A quiénes va a llegar la cosa juzgada? ¿Y dice el 220? El artículo 220, sí. Que dice en caso de que no tener prueba, se puede hacer, no tiene efecto absolutorio. Se puede iniciar por otra parte. No sé si iba a eso. Sí, está muy bien, sí, se puede iniciar por otra parte, es decir, en el artículo 220, que es un artículo muy innovador en nuestra norma, establece tres posibilidades. La primera, que sería cuando hace lugar a la demanda, o la segunda, cuando no hace lugar, que en esos dos casos establece la norma que tiene una eficacia general, es decir, a todas las personas, a ese grupo indeterminado y a todos los que atañen ese interés. Pero en caso de que se rechace la demanda por falta de prueba, si bien la cosa juzgada atañe a las personas que fueron parte en ese juicio, también pueden luego interponer otro proceso por otras personas que les afecte esa misma situación. ¿Ah? Por ejemplo, una empresa, si se denuncia de que está contaminando un arroyo y no se prueba, no significa que pueda hacer cosa juzgada, o sea, que no se le pueda volver a hacer, que tenga eficacia, sino puede ser por otra también, por otra persona puede iniciar el proceso. O sea, la cosa juzgada... Sí, en caso de que reúna más pruebas porque tiene intereses difusos.
Muy bien, cuando no existe la suficiente prueba, esa cosa juzgada va a tener solamente a los que intervinieron en el proceso, pero no, no a las otras personas que se encuentran afectadas, que van a poder nuevamente iniciar el proceso y van a poder agregar otra prueba. ¿Ah? ¿Y qué pasa con la eficacia de las sentencias de procesos con emplazamiento a personas inciertas? ¿Recuerdan cómo era cuando no se desconoce, por ejemplo, el domicilio de una persona? ¿Qué pasaba en esos casos cuando tenemos un demandado que desconocemos el domicilio? ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Por oficio, muy bien. Es un emplazamiento que se hace por edictos, y si esa persona no se presenta, ¿qué pasa en ese caso, Camila? Si no se presenta la persona bajo perseguimiento, ¿de qué se hace el emplazamiento? Ay, me mata. Está muy bien lo que dijo. Por defensor de oficio. El emplazamiento se hace por defensor de oficio. Y en esos casos, ¿qué consecuencias tiene ese fallo que queda firme? Abarca a todas las personas indeterminadas. Recuerden que en caso de que esa persona no se presente, el defensor de oficio las va a representar, y ese fallo va a adquirir calidad de cosa juzgada a todas esas personas indeterminadas. Pero dice la norma que, salvo que se compruebe en el recurso de revisión que su identidad era conocida por alguna de las partes y sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe. Es decir, si la parte actora conocía a esa persona determinada, a través del recurso de revisión se puede probar que existía una cosa juzgada fraudulenta, que se ha llamado, y se puede revisar a través de ese recurso. ¿Ah? Y en ese caso no adquiriría la calidad de cosa juzgada. Vamos a dar lo que es la cosa juzgada eventual. ¿Alguien sabe lo que es la cosa juzgada eventual? Que atañe al principio de eventualidad o principio de defensa de ataque, de defensa global. Vamos a ir con un ejemplo. Supónganse que iniciamos un proceso laboral en el cual los trabajadores reclaman diferencias salariales, pero a lo largo de la demanda manifiestan que fueron despedidos. Sin embargo, no reclaman despido, simplemente reclaman rubros salariales. Luego inician otro proceso, otra demanda, por la iniciación por despido, la cual ya la habían mencionado en la primera demanda. Existe posición en la cual llaman cosa juzgada eventual, en la cual consideran que no se puede, que el ataque tiene que ser, todas las defensas tienen que presentarse en forma conjunta, y no se puede hacer esto, es lo que se llama en cascada, es decir, que tenía que haber en la primera demanda tenían que haberse presentado todos los reclamos, y por eso se ha considerado que existiría una cosa juzgada eventual. O sea, el segundo proceso, el que reclama el despido, podría no hacerse lugar por la cosa juzgada eventual. ¿No? ¿Y qué artículo? ¿Entendieron hasta acá lo que... ¿Cómo? ¿Y qué artículo sería de la cosa eventual? No, en realidad es la posición, no, en realidad es una posición que la ha tomado la jurisprudencia, y que hay fallos que hacen lugar a cosa juzgada eventual, que refieren a que el ataque tiene que ser en forma conjunta. Y finalmente tenemos el artículo 222, Leticia, que refiere al... Si me permitís un segundito. Sí. Muchachos, la cosa juzgada eventual es una posición doctrinaria, como bien le dijo la profesora, no es unánime. Por ejemplo, el profesor Aval no está a favor, el profesor Valeria Méndez tampoco, la profesora Selva Clet sí, en una posición bastante restringida. Hay un trabajo de Santiago Verderes y Carolina Yufra que hablan de la individualización negativa de la demanda. La cosa juzgada eventual sería un derivado, y la Corte en algún caso la ha aceptado y en algún caso no, o sea que hay que ver.
es un derivado del principio de buena fe. Es algo así como, todo lo que tenías contra mí, hacelo valer ahora, y si no lo hiciste valer ahora, entonces mañana no puedes. Es algo así como aplicar el principio de eventualidad que tiene el demandado, que tiene que desplegar todas sus defensas, también para el actor. Sin embargo, esta postura no es unánimemente recogida, y por eso no hay un artículo, digamos, es una derivación, una interpretación del principio de buena fe. Adelante, Leticia. Sí, bien. Y bueno, finalmente tenemos el artículo 222, que habla de la inmutabilidad de la sentencia, que es otra característica que tiene la sentencia judicial, que refiere que notificada una sentencia concluye la intervención del tribunal y no podría modificarla. Y establece una excepción, que cuando existe un error material o puramente numérico. Supónganse, existe una sentencia judicial firme en la cual en los considerandos el tribunal establece por daño moral $30.000, pero cuando falla al final de la sentencia, cuando dice fallo, condénese al demandado al pago de $3.000. Existe claramente un error numérico en el cual ese error se puede subsanar en cualquier etapa del proceso, incluso en el proceso de ejecución. O puede suceder también que sea un error material, supónganse que el fallo en vez de decir... Mientras ¿sí? no viole el principio de congruencia, ¿no? O sea, extra petita, minu petita. O sea, porque si se pedía más y le da de más y es un error numérico que considera, no puede pasarse, tiene que tener como límite eso. Ah, ¿no? sí, ese sí, pero en este caso, sí, es claro, sí, eso también, todos los principios recuerden que juegan todos en forma conjunta. El tribunal de alzada se va a manifestar respecto a los agravios que tuvo el apelante, que habla del principio de congruencia, quantum de velotum, quantum appellatum. En este caso, son errores, por ejemplo, también de materia. Supónganse que en vez de dólares ponen pesos. Y son errores numéricos que no hacen concordancia con lo que dicen el contenido de la sentencia con la letra, con el fallo. Es un error material o numérico. ¿Alguna duda de esto? Permiso, Leticia, pongo otro ejemplo, Sí. capaz que pueda ayudarlos. Sí. Algo que justo estuve trabajando hoy. Hay una condena firme, donde todo el lío del juicio fue si el crédito eran pesos y el crédito eran dólares. Ese era el lío del juicio. La sentencia, que es la del tribunal que pasó en la autoridad de cosa juzgada, dice que la condena es en dólares y manda a pagar una cierta cantidad que ahora hay que liquidar. Que tú bien sabes, Leticia, que ando en ese lío que tú también, de si se da traslado con el tema de la agenda electrónica. Pero resulta que entonces todos los considerandos dicen eso, y cuando llega el fallo dice, condénese a pagar la suma de $5.000, no es 5.000, pero no importa, $5.000, más reajustes e intereses legales, ley 14.500. Eso solo puede ser un error material, porque el reajuste y el interés legal de la 14.500 es en obligaciones en pesos. Entonces, hay que tratar de interpretar la verdadera voluntad. Si a lo largo de toda la sentencia se dedicaron los jueces a decir que no eran pesos y eran dólares, cuando condenan dólares más reajuste, no sería una aberración interpretar de que eso significa que es en dólares y que todavía lo tenemos que ajustar por inflación. La interpretación es que ahí ocurrió un error material. Hay que estar atentos, porque los errores materiales uno los puede corregir con un recurso que vamos a estudiar la clase que viene, que es el recurso de aclaración. Pero a mí cuando me vienen a ver, ya me vienen a ver con el problema firme, y entonces ahora en la ejecución va a haber una discusión sobre qué quiere decir. Yo sostengo que es un error material, la otra parte sostiene que es cosa juzgada. Profesor, pero no puede ser que el juez haya querido que se reajuste con la inflación. Sí, puede ser, pero entonces tenemos que ir a la interpretación de la sentencia. Si a lo largo de la sentencia el juez dijo, no, esto no es un caso de pesos reajustables, este es un caso de dólares. Y los dólares, según la propia ley 14.500, se reajustan, la moneda extranjera se reajusta sola por la variación de la cotización de la moneda. El IPC está pensado para el peso, que es una norma que es una moneda que se devalúa. Sí, puede ser que un juez, es una de las características de la cosa juzgada. Una sentencia ilegal pasa en autoridad de cosa juzgada y lo que dice vale más que la ley para el caso concreto. El profesor Varela Méndez siempre decía,
mostraba y decía, ¿qué tengo en la mano? Un pedazo de carbón, decía todo el mundo. Llevaba un pedazo, decía, un pedazo de carbón. Y él decía, no, hay una sentencia entre ustedes y nosotros que dice que esto es un diamante. Esto es un diamante, se acabó. O sea, sí puede pasar que el juez haya querido eso. Pero claro, interpretando lo que el propio libelo del juez dice, en realidad lo que pasó fue que condenó y después copió el bloque de más reajuste de intereses legales 14.500. Y eso es un error material. Claro que el error material se puede hacer valer por recurso de aclaración. Después de vencido, usted tendrá que pelearse en la ejecución qué quiere decir la sentencia. Es un caso más interesante que justo me acuerdo porque lo tuve que analizar hoy en el estudio. Leticia, muy buena la clase, adelante, perdón. Bueno, ¿y alguna duda que tengan? Es un tema complejo, es complicado la cosa juzgada. Recuerden la división que existe entre cosa juzgada formal, que únicamente es la irrevocabilidad, irreversibilidad frente a un determinado proceso, y la cosa juzgada material, que va a atañer no solo al proceso en concreto, sino es una verdad jurídica inmodificable para un proceso futuro. Esa verdad no se puede modificar, esa verdad jurídica no se puede modificar. ¿Alguna duda que tengan? No. Bueno, yo habría terminado, Alejandro. Perfecto, Leticia. De repente repasamos algún concepto para aprovechar el tiempito que nos queda. Muchachos, ojo con los que estudien, y Leticia a propósito fue muy enfática en eso. Depende de dónde estudien, van a encontrar que se le dice cosa juzgada formal y material a cosas diferentes. A veces depende del autor. No importa tanto el nombrete que le pongamos, sino que tengan la conciencia. Hay dos características básicas de la cosa juzgada, que son la imperatividad y la inmutabilidad. Que sea imperativa es que se impone, que es posible usar la coerción para que aquello que se decidió se efectivice en la realidad. Claro, cuando la sentencia es una constitución, se efectiviza por sí misma. Pero a veces hay que hacer actos materiales, por ejemplo, inscribir la sentencia de divorcio. Que sea entonces imperativa significa eso, que se impone, que es posible de hacerla cumplir en forma coercitiva, más allá de la voluntad. Por ejemplo, eso es claro en las sentencias de condena. En las sentencias de condena, en las declarativas no hay nada que hacer. En el mismo instante donde se dicta la sentencia y queda firme, ya modificó la realidad porque la declaró. En la constitutiva habrá alguna tarea material que cumplir. En las de condena sí va a haber que hacer algo, dejar de hacer algo, o dar dinero. En esos casos, la imperatividad significa que esas cosas van a suceder más allá de que el condenado o el alcanzado por la cosa juzgada no quiera. Es imperativa. Es el mayor grado de coerción que tiene el sistema jurídico. Es el uso de la fuerza etática totalmente legitimada. Por eso la limitación de sus efectos. Si no sería un legislador y el juez sería legislador y poder ejecutivo. Por otro lado, o sea que eso es la imperatividad, lo que generalmente se identifica como cosa juzgada material, pero algunos le llaman formal, entonces eso es un problema. Lo otro es la otra cualidad es la inmutabilidad, es decir, que es la decisión final. Aquello de que el pedazo de carbón es un diamante, aunque usted vea el pedazo de carbón frente a sus ojos. Es decir, esa es la palabra final, porque el fundamento es la paz social, se acabó, ya no importa. El Estado le dio un servicio para que ustedes no se arrancaran los ojos. Esta es la verdad. Y es inmutable, no puede cambiarse. Obviamente que esa inmutabilidad a veces cede en los casos rebus sic stantibus, como le explicó muy correctamente la profesora Bentancor. Esos son los dos conceptos más importantes. El otro concepto importante que ustedes tienen que retener, que también les fue muy bien explicado, con la cosa juzgada pasa algo parecido que con los contratos. Las cosas juzgadas es res inter alia, es entre las partes, es entre ese actor y ese demandado.
y en principio entre nadie más. Sin embargo, vimos que hay posibilidad de que la cosa juzgada alcance a terceros. Leticia les dio los ejemplos. Y hay un ejemplo más, que es la posibilidad del alcance de un tercero que quiera beneficiarse de la cosa juzgada. Y les voy a contar un caso. Había es un caso de la vida real, que no voy a decir los nombres por delicadeza, pero hay libros publicados sobre eso. Había 2 jugadores de fútbol de un club uruguayo, del segundo mejor club uruguayo, de Peñarol. Entonces, porque el mejor sería el CURC, no, perdón, Nacional. El segundo mejor club uruguayo tenía 2 jugadores que se fueron del Uruguay porque consideraban que el estatuto de la Asociación Uruguaya de Fútbol tenía una norma ilegal respecto de los derechos laborales de los trabajadores, porque podían ser declarados en rebeldía, no eran convocados a trabajar, pero tampoco podían dejar el club. Por mal comportamiento, no me acuerdo qué eran. 2 jugadores que llegaron a la selección uruguaya, uno de ellos que todavía está en sus últimos momentos de la selección, pero todavía está. Se fueron a un club de primera línea de Francia, se imaginarán cuál es. Y fueron contratados con ese club bajo las normas FIFA. Entonces, el club uruguayo demandó al club francés para sostener que era violatorio, que el segundo contrato era violatorio de sus derechos y que los jugadores debían regresar a su club. El club uruguayo perdió y se declaró que, no, se los estoy contando mal, perdón. Los representantes... Eso es lo que pasa a Nacional. Sí, no, nosotros jugamos y ganamos cosas por eso. Entonces, lo que pasó fue, perdón, les conté mal. Los representantes de los de FIFA, de los jugadores, demandaron al club francés en búsqueda de la comisión perdida por esa contratación directa con los jugadores. Y ganó el club francés. Ah, no, pero yo estoy... Con esto de Peñarol me mareé mal. Dije Peñarol. Lo que les estaba contando era lo correcto. Perdón. El club uruguayo Peñarol demandó al Paris Saint-Germain, por bueno y cebolla, ya lo decimos, y ganó el Paris Saint-Germain el juicio. Cuando ganó el Paris Saint-Germain el juicio, bueno, Peñarol se quedó sin bueno en cebolla, sin el pase, sin todo. ¿Qué pretendió hacer Peñarol después? Iniciar un juicio contra un grupo empresario, ese sí no lo voy a nombrar, contra un grupo empresario porque dijo que le habían birlado a sus jugadores. ¿Y qué hizo el grupo empresario? Opuso la cosa juzgada in bonam partem. Dijo, si tú, Peñarol, ya fuiste a un juicio en otro y se declaró que perdiste en buena manera a los jugadores porque el estatuto uruguayo era nulo, tú no puedes ahora demandar a otro por haberte birlado a los jugadores. Es decir, es un tercero que no era parte del juicio, que no estaba alcanzado por los efectos de la cosa juzgada, que como la cosa juzgada le favorece, se ampara en la cosa juzgada. Es lo mismo que hizo la UTE. La UTE, en ese juicio que les conté, en realidad no había sido parte, pero como se había declarado que el que lo demandaba era el responsable del incendio, ahora no vengas a demandarme a mí. Eso es un caso muy raro. Pero lo principal son las cuestiones que muy bien les enseñó la profesora. La inmutabilidad e imperatividad, que vamos a llamar cosa juzgada formal o material, ojo que son términos equívocos. Luego, que la cosa juzgada es inter alias parte, es decir, es entre las partes, es un efecto relativo entre las partes, pero que sin embargo existen algunos terceros alcanzados en el 218 que ella les explicó, y también había quedado el tercero que se beneficiaba de la cosa juzgada. También les explicó la profesora la posibilidad de la mutabilidad de la sentencia, en realidad en aquellos casos donde es rebus sic stantibus, que vamos a estudiar, tema que van a estudiar con mayor profundidad en Procesal 2 cuando vean el proceso extraordinario. Y finalmente, el otro concepto importante en cosa juzgada es el tema de qué sentencias alcanzan en la cualidad, y ella muy bien les dijo que las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerzas definitivas, sin lugar a dudas, cuando se han recorrido todos los recursos que se tienen en los medios impugnativos
y se han agotado, o cuando se ha dejado vencer el plazo para hacer valer esos medios impugnativos. Yo tenía posibilidad de apelar, no apelé en el plazo, cosa juzgada. Yo tenía posibilidad de apelar, apelé, perdí, y no tenía casación, hay cosa juzgada. En realidad, cuando veamos casación, vamos a ver que en realidad la sentencia de segunda instancia, pese a estar sometida a casación, tiene la cualidad de cosa juzgada. Pero eso es una particularidad que vamos a estudiar. Respecto de las interlocutorias simples, yo en realidad pienso que en verdad sí están alcanzadas por la cosa juzgada. Pero en la mecánica del CGP parecería ser que pueden modificarse, que el juez puede modificarlas, pero que tiene un límite. O sea, sería como una cosa juzgada, pero que admite modificación. Que tiene un límite, que es la no retrogradación del proceso. Y ese límite significa no volver a etapas anteriores afectando el derecho de defensa. Si yo vuelvo a etapas anteriores, pero no afecto el derecho de defensa, lo puedo hacer. Generalmente entonces se dice que es una cuestión de preclusión del juez. Es una característica, pero a nivel forense les diría que se trata de esto también como cosa juzgada, aunque técnicamente sería un problema de preclusión del juez. Las decisiones interlocutorias simples se pueden cambiar, pero si al cambiarlas yo me voy a una etapa anterior del proceso y afecto el derecho de defensa, eso no vale, no es válido. Afecto una garantía esencial. Esos serían los temas centrales que han visto con la profesora, resumidos en unos minutos. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer del tema de cosa juzgada? ¿Nada? Bueno, la clase que viene, muchachos, bueno, hoy nos vamos todos más tempranos a descansar. La clase que viene vamos a trabajar la teoría general de los medios impugnativos. Y luego de ver la teoría general de los medios impugnativos y las distintas especies de medios impugnativos, vamos a empezar a ver de recursos, que es el último medio impugnativo que vamos a estudiar, vamos a ver la ampliación, la aclaración y la reposición. Para la clase subsiguiente, ver el recurso de apelación y la subsiguiente, el recurso de casación. Eso para que vayan ordenándose. Una vez que terminemos los medios impugnativos, vamos a hacer una nueva actividad de instancia, que les aclaro que en este caso la próxima actividad de instancia que falta, que no hay fecha todavía, va a ser un cuestionario online con tiempo para realización entre una hora y otra hora. O sea que hay que entrar a EVA y hacerlo. Para garantizar que nadie se vea perjudicado, lo vamos a hacer en horario de clase. ¿Okay? Va a estar habilitado, no todo el horario de clase, porque la idea es que lo hagan cortito, y vamos a estar en horario de clase y vamos a estar conectados. Y preferentemente, como ustedes son personas de buena fe, vamos a tratar de estar conectados con cámara. ¿Ok? No es un parcial, es una evaluación de cuestionario online, con tiempo limitado. Es lo que más se parece a un parcial. Yo considero que eso no es un parcial, porque un parcial es otra cosa. ¿Tá? Leticia, ¿algo más que quieras agregar? ¿No? Profe, pero ese Adelante. ese cuestionario no tiene idea cuándo sería, o más o menos ya estima qué fecha va a ser. Sí, ese cuestionario va a ser cuando la clase siguiente a que terminemos recursos. Según lo planificado, vendríamos así, pero vio que a veces lo planificado es ambicioso respecto de lo que logramos en la realidad. Así se ha demostrado. La clase que viene vamos a ver medios impugnativos, teoría general. La subsiguiente clase, o sea, la clase que viene es el miércoles. El viernes vamos a ver apelación. El lunes vamos a ver casación y otros recursos. Y el miércoles sería la prueba. ¿Sobre qué temas? Las preguntas van a ser sobre cosa juzgada y medios impugnativos. Nada más. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? No es tanto evaluarnos ni hacerles la vida imposible. Es que la clase de medios impugnativos ustedes vengan súper preparados. ¿Sería de forma oral, profesor, entonces? No, eso es una herramienta que tiene Eva, que a usted se le despliega un cuestionario y usted puede contestar. Y tiene unos minutos. Como dijo lo de la cámara.
No, vamos a entrar todos a Zoom, vamos a tener la cámara prendida y yo voy a estar viendo qué están haciendo el ejercicio ustedes, si tienen cámara. Ah, claro. Si no tienen cámara, bueno, no vamos a poner. Yo me doy cuenta de que tienen cámara, porque el programa este es botón, le muestra la cámara. Pueden desenchufar también, pero bueno, ¿está? Hacemos lo máximo que podamos. ¿Y cómo funciona, Eva? Usted entra al cuestionario y entonces Eva le muestra como un relojito el tiempo que tiene para hacer la respuesta. Son respuestas intencionalmente de contestación rápida y corta, ¿ok? No son elaboraciones como un parcial. Entonces usted contesta, son 3 preguntas, supongo, contesta las 3, sale de sesión. Eso sí, porque el programa sí lo prevé, una vez que usted sale de sesión no hay vuelta atrás. Usted contestó. No, profesor, por mail ahora pienso otra cosa. No, ¿ok? Esto no es de vida o muerte, no es un parcial, es una evaluación más. Son evaluaciones de temas cortitos, de temas puntuales, para que sigamos avanzando en el curso, porque la idea es que ustedes aprendan. Pero podemos utilizar código, ¿no? Sí, pueden usar el código, por supuesto. ¿Está? Igual no se preocupen que antes de hacer el ejercicio lo vuelvo a explicar. ¿Está? Hoy vieron cosas juzgadas, ya saben que cosas juzgadas son una de las cosas que se va a preguntar, vayan estudiando. Y la otra cosa que se va a preguntar es medios impugnativos. Bueno, atiendan clase y vayan estudiando. ¿Está? ¿Está claro? Buenísimo, muchachos. Hoy yo me hice el vivo, hoy no puse cámara yo. Porque era demasiada belleza para ser derrochada. Bueno, Leticia, muchísimas gracias, muy buena clase. Victoria ya no está en el campo, muchachos, ya está estresada de vuelta, así que la tenemos por acá. La clase que viene la doy yo y la subsiguiente la va a dar el profesor Alejandro Siaje. Así que clase que viene, medios impugnativos, teoría general. ¿Estamos? Abrazo, que pasen bien, chau, chau. Saludos. Gracias, chau, chau. Gracias.